¿Alguna vez te has preguntado por qué hombres y mujeres parecen jugar en ligas diferentes cuando se trata de establecer una conexión profunda? Es como si existiera un campo de fútbol invisible, donde no todos utilizan las mismas reglas. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy desafiará tu percepción sobre las relaciones y el comportamiento humano. ¿Sabías que, tras un momento íntimo, muchas mujeres buscan no solo afecto, sino también una conexión emocional más profunda? Por otro lado, el hombre típico probablemente ya esté pensando en su próxima siesta. Aunque estas diferencias puedan parecer sutiles, revelan mucho sobre cómo cada uno procesa el deseo y la conexión. Así que, antes de que cierres los ojos creyendo que lo sabes todo, permíteme advertirte que hoy profundizaremos en varias curiosidades asombrosas y reveladoras sobre el universo femenino, tanto en el ámbito sexual como emocional. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Hoy cuestionaremos esas ideas preconcebidas sobre el conocimiento que tenemos acerca de las mujeres. Si deseas descubrir las claves para comprender mejor a las mujeres, te invito a quedarte hasta el final. Antes de comenzar, si este vídeo te resulta valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda, como dice el refrán, quien no se arriesga, no gana. Te agradecería que comentaras con 1 si te gusta este contenido o con 2 si consideras que podemos mejorar. Empecemos con la diferencia en las expectativas de hombres y mujeres en la conexión profunda. ¿Te has encontrado en una situación en la que pensabas que todo marchaba a la perfección, solo para que, al final de la noche, tu pareja te mirara como si hubieras cometido un crimen de lesa humanidad? No te preocupes, no has hecho nada terrible. Es simplemente que las expectativas de hombres y mujeres respecto a la conexión profunda son dos mundos completamente distintos. No me refiero a la clásica idea de que los hombres solo buscan una cosa y las mujeres desean hablar y sentir. La realidad es un poco más compleja. Para los hombres, la conexión profunda puede verse como un logro, algo a cumplir, casi como un elemento en una lista de verificación romántica. Emoción, cheque; momento épico, cheque; gran final, triple cheque. Pero, ¿qué ocurre después? A menudo, no mucho. Para los hombres, lo importante parece ser alcanzar esa meta, y una vez que lo hacen, es como si la película terminara de manera abrupta. En cambio, las mujeres tienden a tener una visión más emocional y a largo plazo. Para ellas, la conexión profunda no es solo un instante, es parte de un proceso más amplio de unión y vínculo. Sí, pueden disfrutar del acto en sí, pero también valoran el contexto que lo rodea. El ambiente y, sobre todo, la sensación de cercanía son fundamentales en una relación. Aquí viene la gran sorpresa. No todos esperan vivir una experiencia perfecta, pero sí anhelan sentirse realmente escuchados y valorados. Increíble, ¿verdad? Pero esto no es magia, es ciencia. El desafío radica en que, como buenos seres humanos, a veces no nos comunicamos de manera efectiva. Los hombres pueden frustrarse cuando la conexión profunda no resulta como esperaban, mientras que las mujeres pueden sentir que hay una falta de conexión si no hay un intercambio emocional antes, durante y después del acto. Todo esto genera un ciclo de incomprensión mutua. El hombre se pregunta qué más desea su pareja, mientras que ella se cuestiona por qué él no puede ser más sensible. No me malinterpretes. Las mujeres también tienen sus expectativas. Algunas prefieren que las cosas fluyan de forma espontánea, sin presiones, y que la conexión profunda sea una oportunidad para relajarse y disfrutar del momento. Sin embargo, esto requiere que se sientan emocionalmente seguras y conectadas. Si el hombre no comprende esto, lo que podría ser una experiencia enriquecedora termina convirtiéndose en una rutina. En resumen, es crucial reconocer que hombres y mujeres no solo tienen expectativas diferentes, sino que éstas se basan en prioridades completamente distintas. Es como si jugasen el mismo juego con reglas diferentes, y lo peor de todo es que a menudo ni se dan cuenta de que están en canchas distintas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, no hay nada de malo en tener expectativas diversas. Segundo, una buena comunicación es clave para evitar malentendidos. Y tercero, si no estás dispuesto a hacer ajustes, podrías quedarte con una sensación de que algo falta, sin saber exactamente qué. La importancia de la comunicación en la conexión profunda es vital. Este concepto tan hermoso que todos conocemos, en la práctica, puede parecerse intentar hacer malabares con pelotas de fuego mientras te subes a un monociclo. Especialmente cuando se trata de conexión profunda, porque, seamos sinceros, no es fácil decirle a tu pareja: oye, me encantaría que, bueno, tú sabes,
fueras un poco más emocional. Es verdad que a menudo imaginamos que nuestras parejas deberían saber lo que necesitamos, como si tuviéramos un mapa mental de nuestras expectativas emocionales. Pero, sorpresa, ellos no tienen ni idea. Si esperas que tu compañero lea tu mente, en realidad estás pidiendo un milagro. Aquí es donde entra la magia de la comunicación directa. Primero, hablemos de por qué es tan crucial expresar lo que queremos o no queremos en una conexión profunda. Cada uno de nosotros es diferente, y esas diferencias no se solucionan con telepatía. Cada persona tiene su propio manual de instrucciones sobre lo que le gusta y lo que no. Si no compartimos ese manual, lo único que logramos es generar confusión. Imagina que estás cocinando pero no sabes si la receta lleva azúcar o sal. El resultado probablemente no será delicioso. Sé que piensas que todo esto suena aburrido, como si estuvieras en una reunión de trabajo en lugar de vivir un momento de pasión, y tienes razón. Nadie quiere una lista de tareas, como si fuera un checklist de oficina. Sin embargo, lo que realmente se necesita es un espacio cómodo donde hablar de lo que te gusta. No se trata de dar una conferencia TED, sino de mantener un diálogo casual, como si estuvieras comentando la última serie que viste, pero con un toque más íntimo. El gran problema es que, a menudo, debido a la falta de comunicación, uno de los dos, o ambos, se sienten incómodos, frustrados o, peor aún, desconectados por completo. Aquí está la ironía. En lugar de disfrutar el momento, estamos pensando, está bien, ¿realmente lo está disfrutando? ¿Y si lo estoy haciendo todo mal? Y así, nuestra mente se convierte en un torbellino de dudas. Pero aquí va el truco. La comunicación no tiene que ser incómoda ni pesada. Puede ser tan simple como preguntar si algo le gusta, o si prefiere que lo hagas de otra manera. Puede sonar un poco directo, pero créeme, no es peor que quedarte cuestionando si estás en el camino correcto o si has arruinado todo. El secreto radica en crear un ambiente donde ambos se sientan libres de compartir sus pensamientos sin temor a ser atacados o juzgados. La clave aquí es la empatía, ponerte en el lugar del otro, escuchar de verdad y, lo más importante, estar abiertos a las impresiones de cada uno. La comunicación efectiva es un viaje que se realiza en pareja, no una competencia por ver quién tiene la mejor idea. En resumen, no te quedes atrapado en tus pensamientos. Habla, porque si no lo haces, las únicas conversaciones que tendrás serán las que nunca se atrevieron a salir. Es común que, al intentar comprender qué salió mal en una situación, te critiques a ti mismo. Y déjame decirte, amigo, que eso no es nada divertido para nadie. Hablemos en serio, aunque sin ponernos demasiado solemnes. A lo largo de todos estos años, hemos aprendido que el respeto no es simplemente un adorno que colocas en tus palabras para sonar cortés. En el ámbito de las relaciones íntimas, el respeto es la piedra angular, como el cemento en la construcción de una casa. Si el cemento falla, todo se derrumba y, créeme, nadie desea habitando una casa en ruinas. Pero, ¿qué significa realmente el respeto en una conexión íntima? No estamos hablando de ser políticamente correctos todo el tiempo ni de tratar a tu pareja como si fuera un santo que no pudiera tener un mal día. El respeto en una relación profunda es algo mucho más significativo y esencial. Implica reconocer que tu pareja tiene límites, necesidades y deseos que no siempre coinciden con los tuyos, y eso está perfectamente bien. El verdadero problema surge cuando esos límites son ignorados, y aquí es donde la situación se vuelve incómoda. El respeto en una conexión profunda implica también escuchar activamente a la otra persona. No se trata de hacer un simple asentimiento mientras planeas lo que vas a cenar, sino de prestar atención de verdad. Es como cuando alguien te dice necesito que me escuches, y tú, sin darte cuenta, ya estás pensando en la lista de supermercado en tu mente. Esa desconexión a menudo acaba por apagar la chispa de una relación. Si no puedes respetar el espacio emocional del otro, la conexión profunda se convierte más en una obligación que en una experiencia compartida. Ahora bien, ¿quién no ha cometido errores alguna vez? Levante la mano quien no haya dicho algo inapropiado. Todos lo hemos hecho, y eso es normal. Sin embargo, el respeto también implica saber pedir disculpas cuando, sin querer, pisas un freno en un área emocional sensible. Nadie es perfecto, y la vida está llena de situaciones incómodas. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo reaccionamos después de estos momentos. Si decides dar la vuelta y continuar como si nada hubiera ocurrido, ya sabes lo que vendrá, una desconexión silenciosa que, en ocasiones,
es más dolorosa que una pelea. El respeto a menudo se muestra a través de pequeños gestos. Preguntar ¿está todo bien? ¿Te sientes cómodo? O incluso ¿qué te gustaría que hiciera de manera diferente? Son maneras sencillas de cuidar el espacio emocional del otro. No se trata de un test de relaciones ni de una revisión de seguridad. Es simplemente asegurarse de que ambos estén disfrutando el momento. Sé que esto puede parecer demasiado maduro, como si estuviéramos leyendo un manual de relaciones exitosas, pero la verdad es que es muy simple. El respeto se construye con pequeños detalles, con la misma atención que le prestas a quien te cuenta una anécdota aburrida, porque esa persona te importa. Si no puedes invertir esa atención en una conexión más profunda, entonces tal vez algo no está funcionando bien. En resumen, el respeto va más allá de ser un bonito concepto. Si realmente lo entiendes y lo vives, tu relación íntima se convertirá en un espacio donde ambos se sienten valorados, conectados y, lo más importante, seguros. Y aunque a veces pueda parecer difícil de creer, cuando el respeto está presente, todo fluye mucho más naturalmente. Pasando a otro aspecto esencial, la conexión emocional. Si piensas que lo único que importa en una relación íntima es la química física, te tengo una noticia: estás atrapado en el pasado. La verdadera conexión emocional es la que transforma un encuentro en una experiencia inolvidable. Si solo buscas la química por sí misma, considera mirar las relaciones como un mercado de frutas. Hay muchas opciones, pero las que realmente valen la pena son aquellas que ofrecen algo más allá de una apariencia superficial. La conexión emocional es ese pegamento invisible que une a las personas. Muchas veces, aunque ha habido momentos físicos intensos, la relación puede parecer vacía. En cambio, una conexión emocional profunda convierte lo meramente físico en algo auténtico y memorable. Recuerda que el afecto y la conexión profunda trascienden un buen cuerpo y una mirada seductora. A menudo, estas miradas y gestos son solo la superficie de una realidad mucho más compleja. Ahora te preguntarás, ¿cómo sé si hay una conexión emocional real? Prepárate, porque no vendrá acompañada de luces parpadeantes ni un letrero brillante. Es mucho más sutil. Se manifiesta en cómo se sienten al hablar de temas personales o cómo se comunican entre sí. Las personas a menudo se muestran vulnerables sin temor al juicio. Admitámoslo, todos nos sentimos un poco incómodos cuando la conversación gira en torno al futuro o, peor aún, a los sentimientos. No es necesario ser un experto en psicología para reconocer que la vulnerabilidad es la clave. Aunque pueda sonar aterrador, ser vulnerable no es un error. Es, de hecho, una herramienta que nos permite acercarnos más a los demás. ¿Sabías que cuando las personas abren su corazón en lugar de tratar de mostrarse perfectas, se vuelven mucho más atractivas? No es algo que verás en un meme de Instagram, pero es un hecho respaldado por la ciencia. Esa habilidad para conectar emocionalmente es lo que realmente crea un vínculo duradero, más allá de la atracción física. Así que no se trata solo de lo que dices en un primer saludo ni de lo que haces en la primera cita. Lo que realmente importa es cómo te hace sentir la otra persona. Y no me refiero a sentirte como el rey del mundo por un par de horas. Estoy hablando de la comodidad, de sentirte aceptado y escuchado sin necesidad de llevar una máscara o estar a la defensiva. Si crees que una noche apasionada es suficiente para cimentar una relación, recuerda que la conexión emocional es el verdadero ingrediente secreto. Sin ella, la relación será como un coche sin gasolina. Puedes encenderlo, pero no te llevará muy lejos. Y sí, no hay un plan B para esto. Si no existe una base emocional sólida, las cosas acabarán desmoronándose. Ahora, reflexionemos sobre la importancia de esta conexión profunda en las relaciones duraderas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas parejas permanecen juntas después de años mientras que otras parecen desmoronarse en cuestión de meses? La respuesta radica en esa conexión emocional profunda, un lazo invisible que une a dos personas más allá de lo físico. Pero, como sucede en todas las relaciones, esto no es tan sencillo como parece. Primero, aclaremos que tener una conexión emocional profunda no significa compartir cada pensamiento que pasa por tu mente. Sinceramente, hay pensamientos que sería mejor mantener en privado. Se trata de la capacidad de abrirte con tu pareja, de sentirte escuchado y comprendido, sin la necesidad de hablar durante horas. Aquí es donde muchos suelen fallar. Creen que la clave se reduce a los besos apasionados o a un te quiero cada noche. Sin embargo, la realidad es que sin una conexión emocional sólida, esos momentos terminarán desvaneciéndose con el tiempo, como una buena fiesta que se apaga una vez que se acaba la comida.
La conexión emocional profunda no se limita a compartir nuestros sentimientos más íntimos, lo cual suele ser más sencillo durante una cita romántica o en momentos de felicidad. Se trata de ser valiente y abrirse, incluso cuando no nos sentimos al 100%. Es poder expresar a nuestra pareja que hemos tenido un día terrible y que lo único que necesitamos es un abrazo, sin que intenten solucionar todo. Aquí es donde se vuelve interesante. Muchas personas confunden la vulnerabilidad con debilidad, cuando en realidad, esta es la verdadera fortaleza en una relación. Esto nos lleva a la siguiente lección. La capacidad de sentirnos seguros emocionalmente es lo que permite que una relación florezca sin miedo a que un mal día derrumbe todo lo construido. ¿Sabías que las parejas que se sienten emocionalmente conectadas son más felices y mucho más resilientes frente a las crisis? No solo se trata de la química en la cama, aunque eso ayuda, sino de cómo se comunican cuando surgen los desafíos. La conexión emocional profunda no solo previene conflictos innecesarios, sino que también facilita la resolución efectiva de los problemas cuando aparecen. Es importante recordar que no es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí es fundamental tener una comprensión y un respeto mutuos profundos. Así que, la próxima vez que notes que tu pareja se siente distante o desconectada, quizás lo que realmente necesita no es un regalo costoso ni un día de spa, sino un momento para hablar, escucharse y, sobre todo, brindarse apoyo emocionalmente. Porque al final, eso es lo que sostiene una relación duradera, la conexión emocional profunda. En conclusión, lo que realmente importa en una relación no son los momentos perfectos, sino cómo te sientes al compartir la vida con alguien que te comprende, te apoya y te acepta tal como eres. Esta conexión emocional profunda es la base de todo lo duradero y la clave para que el amor no se apague con el tiempo. Si logras construirla, enfrentar las dificultades será mucho más llevadero. Ahora me gustaría saber cómo construyes tú la conexión emocional profunda en tus relaciones. ¿Qué consideras que es lo más importante? Déjame tu comentario abajo, me encantaría conocer tu opinión. Si este vídeo te ha resultado valioso, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, así no te perderás contenido como este. También te dejo algunos vídeos recomendados porque nunca es tarde para seguir aprendiendo juntos. Recuerda, las relaciones no son perfectas, pero pueden ser increíblemente fuertes si trabajamos en ellas. Nos vemos en el próximo vídeo.